Bienvenidas todas, todos a Con Voz Propia, un espacio de análisis político y reflexión psicosocial, donde podremos conversar de aquello que pasa a nuestro alrededor. Porque pensar también es una postura política. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días, tardes, dependiendo a la hora que nos vean y nos escuchen. Pues sí, estamos en este espacio con voz propia, un entorno en plataformas donde la intención es acercarnos a públicos diversos, a platicar, a dialogar lo que pasa en el entorno. Todo ciudadano finalmente tiene que tener una postura de lo que pasa en el estado, de lo que pasa en el país y, por qué no, de lo que pasa en el mundo, ¿no, Omar? Siempre será un gusto dialogar con la ciudadanía a través de este espacio con voz propia. Y pues como siempre, Omar, los temas en el tintero son cada vez más, suben de tonalidad, varían, y pues bueno, pues parece que estamos entrando en esta etapa donde las decisiones políticas también alcanzan a los ciudadanos, y una muestra clara pues es esta dinámica de las encuestas que hemos estado viendo ya de manera reiterada. Cada grupo político, cada actor político pues mostrando resultados, posicionamientos, y eso pues nos lleva a hacer análisis, ¿no? A hacer una interpretación o qué es lo que percibe el ciudadano de acuerdo a estos ejercicios demoscópicos. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Pues sin duda las encuestas son un ejercicio, si bien sociológico, muy importante, pero además también de marketing político. Es una forma de acercarse a la población, ¿no? De no solo medir la tendencia del voto, sino intentar manipularla para el convencimiento de mira quién va repunteando o cómo va a ser. Sin embargo, también es importante que vayamos revisando el timing, el tiempo, porque me parece muy apresurado ahorita dar veredictos a partir de las encuestas. Recordamos que en las encuestas, pues una semana de diferencia puede ser un mes en política, ¿no? Entonces, dar por hecho o darle el gane a alguien ahorita porque vaya punteando o porque diga que vaya punteando, pues todavía me parece muy aproximado. Sí, sin lugar a dudas, Omar, el tema de las encuestas para moldear la opinión pública, pues tienen este significado, tienen esta intencionalidad donde a través de las redes pues se van dando muestras de posicionamiento, se van dando muestras de quién va al frente, quién se está quedando en el camino, quién incluso hasta se descarta, ¿no? Ya por un tema de decisión personal, ¿no? La clásica despedida o la bajada de contienda. Entonces, pues son ejercicios sin duda que tienen esta intención de ir moldeando la opinión pública, de empezar a penetrar en la memoria colectiva, y que los lleve finalmente pues a un posicionamiento ya de cara a la elección, que es en el 27. Como bien lo decías, en política una semana pues es otro tiempo en términos políticos. Entonces, hablando de que falta todavía prácticamente un año para la elección del 27, pues la realidad es que los tiempos políticos pues también son otro timing, ¿no? Entonces, pues hemos visto ejercicios, unos con metodología más adecuada que otros. No obstante, pues generan percepción, ¿no? En ese sentido. Sí, entramos en la gran duda científica social, ¿no? Sobre la metodología en las encuestas. Y aquí el tema es que muchas veces las metodologías se las guardan, ¿no? Lo quieren hacer una especie de caja negra y genera mucha incertidumbre porque, pues pensemos en para quién trabaja la encuesta. No es lo mismo una casa encuestadora que una encuesta de casa, ¿no? Y en realidad muchas veces sirven para este turno de fortalecer un candidato o fortalecer los ánimos de un partido, de un color, y en realidad no está bien medida la población o la muestra a quienes están evaluando. Pensemos en que también hay poblaciones o hay sectores de la población, sobre todo demográficamente en la mancha urbana, que pueden apoyar más a alguien, a una persona, a un personaje, o a otro personaje, o a un partido, ¿no? Y entonces muchas veces sí realizan la encuesta, salió altísima, claro, pero nada más en la delegación tal o nada más en las colonias tales, ¿no? Que representan quizá cierta afinidad, pero no toda la intención del voto. Sí, es este moldeo de creencia colectiva. Es incidir en la conciencia colectiva, donde se comienza a dar este tema de información que después se va a convertir en propaganda.
Claro. ¿no? Son elementos que se van a convertir en la propaganda política de quienes consumen la información de los diferentes ejercicios demoscópicos, y que son los propios estrategas que son muy socorridos en esta temporada, quienes realmente pues se encargan de definir hacia dónde puede ser un mensaje, a qué tipo de población se le va a llegar con lo que quieren escuchar. El candidato visto o aspirante como este generador de soluciones, ¿no? A gran escala o a menor escala, dependiendo el caso. Y bueno, finalmente son ejercicios que que están siendo proyectados, pues primero para proyectar el posicionamiento de un aspirante, mostrar el musgo político, dirían los clásicos, y por el otro, evidentemente, pues establecer ya un parámetro de hacia dónde podría ir, pues hasta una plataforma político-electoral ya muy cercana a lo que a lo que todos los ciudadanos, pues vamos a vivir, ¿no? Claro, ahí el riesgo y la invitación amistosa a todos aquellos que sigan esas encuestas es, pues no caigan en la trampa, porque muchas veces en vista de hacer una campaña, un marketing político, intentan engañar a la población diciendo que va punteando a alguien, ¿no? O sea, manipulando las encuestas, y parece que quienes resultan engañados son los propios políticos, ¿no? Los propios candidatos, porque se creen o caen en su trampa. Yo creo que habría que plantear muy bien que las encuestas no son ni una bola de cristal, ni es una predicción certera, es un ejercicio estadístico de estimación. Y el mejor ejemplo es aquí en Querétaro en el 2021. Hubo una diferencia de casi 8 puntos entre lo que marcaban las encuestas y los resultados del día de la elección. ¿Qué crees que haya sucedido ahí? ¿Que fue una falta de, o sea, hubo mal muestreo o hubo una mala interpretación o la metodología les valió gorro? ¿Qué crees que haya pasado? ¿O la población decidió cambiar de opinión a la hora de la urna? ¿Qué crees que haya pasado? Pues mira, lo que es una realidad es que los ejercicios de encuestas, pues la verdad es que han fallado, no solo en Querétaro, sino a nivel nacional. Fallaron en Estados Unidos, ¿no? Cuando la elección de Trump. Entonces, la realidad es que las encuestas, o más bien, por un lado yo observaría esta famosa espiral del silencio, donde la gente ya no dice abiertamente a quién va a apoyar, o hay esta sensación de decir, bueno, yo ante una encuesta voy a decir algo, y en la secrecía del voto, en la secrecía de la urna, en la intimidad de la urna, ejerzo mi voto de manera democrática a como yo considero que es el mejor candidato. Y eso no lo expresa en una encuesta. Entonces, lo cierto es que estos mecanismos pues también están teniendo ya un sesgo importante. Evidentemente no son predictivos, no nos queda claro, pero pues bueno, marcan siempre una tendencia de quién irá a la cabeza, con qué holgura va a ganar una elección. Y bueno, en algunos casos, bien lo dijiste hace rato, pues a veces los políticos son los más engañados. Hay quienes creen tanto en esta percepción de tendencias que o le bajan al ritmo, o ya no gastan recursos, o se guardan la movilización del día de, y las consecuencias pues para ellos son totalmente contrarias a lo que el ejercicio les decía, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que los cuartos de guerra, a la hora de decir, bueno, ¿y por qué perdimos? Pues bueno, es ahí donde está el balance, ¿no? Pues es que pasó esto, nos abstuvimos de esto, el cierre ya no fue como pensamos, los operadores ya no les pagamos, ¿no? Entonces, son situaciones que sin duda políticamente cada vez están en juego. El territorio sigue siendo pues realmente donde se pulsa, donde se palma, donde se sienta con el ciudadano. Y hacerlo a distancia o a través de instrumentos de persuasión, pues digo, creo que va cambiando o moldea eso lo que justamente pasa en la realidad del día de la elección, ¿no? Que como siempre se ha dicho, la encuesta real es la del día de, Lo del día ¿no? de. Y en un tiempo, en un momento en donde la forma de hacer política creo que ha sido muy distinta. Pensemos en hace 20, 30 años, todo que se ha entrado en los 90s, todavía a los principios de los 2000, estos grandes mítines políticos, ¿no? Llenos atiborrados de gente y las personas orgullosas cargando los colores del partido, ¿no? O estos regalos que daban, ¿no?
artículos con el nombre del partido, y creo que ahora ha cambiado un poco el hacer campaña o el hacer política, porque la visibilidad no se ve tanto en esos mítines políticos o no se ve tanto en esos seguidores. Ahora hay un manejo de redes sociales. Pensemos en esta frase tan poderosa: el voto es libre y secreto. Y qué bueno que sea libre, creo que eso fortalece o es parte de nuestra democracia. Pero habría que cuestionar el tema del secreto, porque eso es dentro de la libertad de la urna. Pero ¿por qué, como dices, habría que guardar secrecía? O sea, ¿por qué alguien que dice que va a votar por un partido termina votando por otro? ¿No? Y creo que sucede mucho. Muchas veces dicen, no, yo soy afín a tal partido político por cuestiones morales, por cuestiones sociales, por una cuestión de clase, por una cuestión de querer mostrar una imagen intelectual, tal vez, o una imagen moral, y a la hora de la hora el voto va hacia otro lado. Por qué tendría que suceder este juego? Hay que analizar muy bien cómo se están comportando las redes, que también eso es algo bien importante. El apoyo en redes sociales no significa voto. Claro. ¿No? O sea, el tener seguidores, pensemos en el efecto de Maynes, ¿no? La campaña pasada, pues fue top la canción en Spotify, o sea, era la canción más escuchada, y eso parecía que iba a repuntar en las urnas, y en realidad no, salió por muy debajo de lo que se esperaba. Eso nos dice que seguidores no es igual a votantes, ¿no? O escuchas no es igual a convencidos o creyentes del movimiento. Sí, estas estrategias de corte político electoral, y que evidentemente sí, likes no son votos, seguidores no son, no son votos de carne y hueso, por así decirlo, no son personas de carne y hueso, mejor dicho. Y por eso yo decía hace rato, el tema del territorio, ¿no? Yo creo que muchas veces a los políticos de ahora se les olvida que el territorio sigue siendo el escenario para realmente dar la cara en un contexto de presentación de propuesta. Claro. Estos elementos sí no estará ajeno a las redes sociales, evidentemente, pero también ya hay un exceso, ¿no? Esta modernidad líquida de la que hablaba Bauman, ¿no? Es un elemento donde es tanta la información que se va como agua entre las manos, ¿no? Entonces, estas estructuras que han transformado ya actualmente la sociedad, antes refería al propio Bauman, ¿no? Familia, Estado, religión, pues ahora esas estructuras son totalmente diferentes, son cada vez más precarias, son cada vez en un esquema de flexibilidad, son más inmediatas, más rápidas. Esta fidelidad ya no es tal como sí lo era antes. Bueno, entonces todas estas interpretaciones que atraviesan o pasan por un elemento de persuasión en política, pues vamos viendo cómo estas estrategias pues van moldeando o tienen esta intencionalidad de posicionamiento, en donde muchas veces pues la sociedad ya no las percibe de una forma pues a lo mejor como el estratega las pensó. Claro. ¿No? Si vamos a hacer una campaña en Facebook y luego nos vamos a TikTok y al Círculo Rojo le hablamos por X y en Instagram le hablamos a la clase media alta, ¿no? O hacemos ahí una dinámica de qué comes, cómo disfrutas a tu mascota. Entonces, cada red social sin duda tiene su particularidad, y todo eso pues lo arrojan estudios que una estrategia te coloca o le coloca al político hacia dónde tiene que ir la brújula para llegar a un público cada vez más diverso, ¿no? Y pensar en qué es lo que están midiendo las encuestas, qué es lo que realmente se está votando. Hay una realidad en donde la gente no está convencida o ya no cree en la política como tal vez se decía creer, ¿no? Tal vez hay una nueva oleada, una nueva generación en la que está participando ya, pero ahorita que decías, ¿no? De religión, familia, pues es que las instituciones se han debilitado, o al menos como las han pintado, y entonces es difícil también convencer al voto. O sea, hablamos de elecciones con muy poca participación ciudadana también, ¿no? O sea, con porcentajes muy bajos. Y la pregunta ahí es, ¿qué está fallando? Pensemos en estas encuestas, aterrizándolo al tema local, estas encuestas en donde ya están fijando en Querétaro 3 puntos de diferencia entre Morena y Querétaro para la gubernatura, ¿no? A mí me parece que no es una encuesta que mide nada más la gubernatura, es una encuesta que parece que mide una especie de esperanza y miedo, ¿no? A cada quien, a lo que le genere, porque en un estado donde desde hace 30 años, ¿no? Desde el 97 prácticamente gobierna el PAN, a excepción ahí de Calzada, que
aún así pertenece como cierto perfil, pues creo que se habla de un cambio, y ese cambio representa un montón de cosas de los factores sociales, de lo que puede agradar y lo que puede desagradar del estado local, ¿no? Del estatus que vivimos en Querétaro. Entonces, habría que pensar qué es lo que realmente está midiendo la encuesta, y en ese sentido, también pensar, ahorita que decías muy bien, ya hay un cambio a la manera de Foucault, ¿no? Foucault piensa que se han caído estas máscaras del poder. O sea, estas formas de adoctrinamiento o de convencimiento que antes teníamos. La gente creía fielmente en un personaje que iba a salvar, que la determinación era una figura moral, el presidente, ¿no? Y ahora la gente ya no cree en eso. Lo vimos un poco reaparecer, tal vez con López Obrador, pero la gente ya no está convencida de las personas per se. Y entonces hay un escepticismo de, pues sí, ya voto por quien sea, pues de qué va a ser un voto al cambio, todos son iguales, todos roban igual, y en realidad lo que sucede es preguntar cómo volver a enganchar con la gente y cómo recuperar esa confianza, pero no es una pregunta de marketing de cómo volverlos a estafar o cómo conseguir el voto, sino realmente qué está pasando socialmente para que haya esa desilusión, y cómo entonces, si no estamos colocando la confianza en las instituciones o en los partidos políticos, pues entonces cómo convocar a la organización ciudadana para que entonces participe dentro de la gubernatura, ¿no? O sea, dentro de la administración de la política pública. Justamente yo creo que ese es el reto de los partidos políticos en este sistema de partidos, cómo realmente reencauzar a la sociedad. Claro. A través de diferentes instrumentos. Habíamos dicho, ¿por qué crecen los movimientos sociales? Pues porque la agenda de los grandes temas los han abandonado los partidos, los han abandonado los gobiernos, y es la propia sociedad la que, pues, a través de un mecanismo de organización, pues asume y abandera esas causas. Hoy los partidos difícilmente pues abanderan una causa, o ves que se abanderan. El éxito a lo mejor de López Obrador en el 2018 es que realmente arropó el tema de la corrupción, ¿no? El combate a la corrupción, ¿no? Su mapa mental era corrupción. Oiga, ¿qué va a pasar cuando usted gane? Pues vamos a acabar con la corrupción. Oiga, la economía no crece, pues es que la corrupción. Oiga, es que hay mucha inseguridad, pues es que la corrupción, ¿no? Entonces, este elemento como concepto que arropó esta causa, pues finalmente la gente dijo, bueno, pues a lo mejor alguien sí va a agarrar el sartén por el mango y va a hacer frente a este cáncer tan pues tan evidente en todo el sistema mexicano, ¿no? Que históricamente se ha dicho, ¿no? Entonces, es ahí donde a través de estos instrumentos que iluminan la conciencia o la percepción popular, pues van a decir hacia dónde van a marcar o qué línea van a tener para realmente asumir una causa, involucrar al ciudadano y en el imaginario, pues ganar ese adepto para poder en un momento dado pues aspirar al poder. Claro, que ahora que mencionas eso es bien importante. Pienso en este concepto del efecto López Obrador, y citaré también otro libro del efecto Enrique Peña Nieto, ¿no? Vamos a hablar como de estas dos situaciones. López Obrador fue una persona que estuvo prácticamente 18 años en campaña, y entonces él logró llegar a esa popularización precisamente porque tú hablabas ahorita de territorio, pues recorrió el territorio y lo conocía la gente, y además una historia, digamos, golpeada políticamente. Pienso en que ahora se han cumplido, estamos a, me parece, 10 días de que se cumplieron los 20 años del famoso desafuero, de cuando era regente de la Ciudad de México, y en este desafuero fue todo un movimiento político de cuál era la estrategia o el interés por bajarlo de la campaña. Pensemos también, ahorita platicamos de las diferencias de los puntos, en 2006 fue .56 la diferencia, ¿no? Un knockout técnico que por muy técnico, pues aún así no permitió que este famoso voto por voto y casilla por casilla, o sea, aún así no le dieron el gane. Y entonces llega muy fortalecido de una historia de estar trabajando con la gente y de este discurso de estaríamos mejor con ya sabes quién. Pues ¿por qué? Porque no había habido un cambio, ya con un partido regresó otro partido, y entonces no había habido un cambio real con lo que había sucedido ahí. Entonces creo que el efecto López Obrador muchas veces es confundido por aquellos que dentro de Morena quieren hacer campaña similar a él, ¿no? Y se graban criticando las obras del gobierno y dicen que en contra de la corrupción, y es que ganamos, como ganamos con López Obrador en el 18, Morena se ha fortalecido. O sea, sí se ha fortalecido, pero en realidad no es lo mismo la persona que el movimiento, que el partido. López Obrador ganó y jaló una oleada porque la gente creía en él.
no precisamente porque les haya convencido mucho el partido, y lo podemos ver precisamente ahorita con los movimientos estructurales dentro, que pues aparecen personajes que no les agradan, o hay cambios, o ya salieron escándalos. La realidad es que está pesando más la persona. Y digo el efecto también Peña Nieto porque también fue una persona que estuvo prácticamente 6-8 años en campaña. O sea, toda la gubernatura del Estado de México eran mítines de campaña, ¿no? Eran grandes eventos masivos de color rojo, ¿no? Por el mismo partido, con su cara detrás, con este lema que compromiso gobierno que cumple, que fue el mismo lema que se convirtió, ¿no? en compromiso, y las notarías que hizo en campaña. En realidad también hubo un tema territorial muy importante ahí, y entonces vemos cómo lo que sucedió con Peña Nieto es que trascendió por el mismo color o el mismo PRI del que ya nadie creía. Como López Obrador, creo que sí hay gente, seguidores de Morena, pero trascendió la figura de la presidenta actual con relación a lo que es el partido, lo cual me parece que en Querétaro hay que plantear algo muy importante. El candidato o la candidata, quien vaya representando Morena, va a ser más importante el nombre de quién es que el mismo color. Es claro, una decisión muy, muy determinada, porque eso es lo que va a poder permitir que conecte o no con la gente. En cambio, por ejemplo, me parece que en el PAN la gente está convencida de la estructura política del PAN, del color, de cómo lo han hecho, y entonces quien ponga parece que no es tan relevante con relación a que sí les puede dar el gane o no interno en Morena a quien elige. Y entonces es una invitación a los precandidatos de o se alinean o se bajan de la contienda, o si no se van a deshacer entre ellos antes de llegar. Desde luego es una postura, digo, bastante puntual, porque está en el imaginario. O sea, hoy en día las estructuras políticas, pues de un partido y de otro, pues parecen ser unas un poco más donde la potencia del partido es más fuerte que la figura del candidato, y en otra pues parece que es al revés, ¿no? La presencia del candidato es más fuerte que el tema del partido. Entonces, estas sugerencias, recomendaciones, Omar, pues ojalá que las tomen en cuenta. No es encontrar el hilo negro, desde luego, yeah, pero tienes toda la razón. Además, las campañas son únicas e irrepetibles, ¿no? Entonces, querer emular lo que hizo ya un candidato tan popular como fue López Obrador, pues va a ser un error. Y del otro lado, querer repetir también esta campaña oscura del peligro para México, que fue muy exitosa en el 2006, más allá del cierre o de lo cerrado que estuvo la elección, con toda esta historia detrás que ya conocemos, pues también de repente los partidos que están en contra de Morena, o la oposición a Morena, pues también tratar de repetir o replicar esa campaña que en su momento fue exitosa, pues ya también la sociedad ya no se la va a creer, ¿no? Ya también, ya déjame decir, esa película ya la vi, ¿no? Y que al final de cuentas en su momento fue muy exitosa, pero también se demostró que fue bastante falsa, ¿no? Todo lo que giró en torno a esta campaña, que les permitió finalmente, pues, el PAN mantenerse en el poder, ¿no? Después de Vicente Fox, pues, que se mantuvo con Felipe Calderón. Entonces, hoy en Querétaro, pues, parece que las fórmulas están puestas, parece que las fórmulas políticas hay poco para dónde voltear. Uh-huh. Están contados yo creo que con una mano quiénes van a estar en la boleta del 27, y más bien el reto es justamente cómo involucrar a la sociedad, qué propuesta les vas a presentar, más allá de salir bailando en las redes sociales, o hablando, o acariciando mascotas, o besando bebés, besando bebés, apapachando viejitos. Sí. Pues creo que debe de haber algo más, ¿no? Hoy los retos de Querétaro son realmente realmente importantes, grandes. Se vienen obras de infraestructura que van a colocar a Querétaro con problemas cada vez más evidentes de movilidad, de seguridad, de empleo, de educación. O sea, estos polos de desarrollo, pues, que parece que crece, pero no se desarrolla, más bien, ¿no? Querétaro es visto, bueno, estamos creciendo, pero no nos estamos desarrollando. Claro. Entonces, vemos viviendas o temas, desarrollos de vivienda por todos lados,
pero ¿qué gira en torno a todos esos entornos nuevos, ¿no? Necesitan servicios, necesitan empleos, necesitan que la calidad de vida tampoco se trastoque. Imagínate el clásico ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? Cómo se traslada un trabajador que a lo mejor para llegar a su trabajo hace 3 o 4 horas o más. Claro. Entonces, en Querétaro, aunque no padecemos aún todavía eso, quienes hemos estado en la ciudad, pues nos cuesta trabajo de repente. Es estresante estar en 5 de febrero y que ya un trayecto que antes te hacías, ¿qué te gusta? 20 minutos, pues ahora te avientas hasta hora y media, ¿no? Hora y media, y se nota el ánimo social de la gente. O sea, este humor social o ánimo social, pues también ha transformado a la población. O sea, anteriormente una sociedad donde todos se conocían, donde ibas a un restaurante y te encontrabas a todos. O sea, ahí al menos te encontrabas a alguien, ¿no? Sí. Hoy en día vas y no te encuentras a nadie. Sí, entonces, y no es la nostalgia ni la ignorancia de ese Querétaro del pasado, pero sí hay un segmento de población que sí tiene esa nostalgia por lo de ayer, ¿no? Y con eso vuelvo al tema del autoengaño, ¿no? Pensamos en comunicación, cómo el bullet, cómo el encabezado puede cambiar. Veía en la mañana esta noticia de 6 de cada 10 personas en Querétaro se sienten seguros. Y pensaba yo, o sea que 4 de cada 10 se sienten inseguros, ¿no? O sea, ¿cómo planteas tú la noticia? Y eso muchas veces sucede porque creen que con las encuestas van favorecidos, o se creen ya muchas veces, sí, Querétaro es un estado de tal partido, y en realidad puede cambiar por esos ánimos sociales, lo cual me lleva también a hacer esta puntualización que creo muy seriamente en que convicción no es lo mismo que necedad, ¿no? Estar convencido de un proyecto político, como lo vimos quizá como López Obrador en esta insistencia de buscar la presidencia, pero que además, insisto, estaba en una campaña territorial que fue fortaleciendo además un discurso en contra de la corrupción y señalando esto, no es lo mismo de aquellos políticos que vemos 30 años viviendo del erario y que parecen necios en ocupar cargos públicos, y la realidad es que no. Tenemos ejemplos de quién le ha salido la encuesta desfavorecido, ¿no? Quién ha salido desfavorecido en la encuesta y sale a criticar y dice, es que esta es mentira, ¿no? Yo tengo otros datos. Pues en realidad ve la sensación de la gente. O sea, lo importante no es si tú quieres llegar al poder o no. Lo importante es qué quiere el pueblo, y se les olvida eso. Entonces, también generar esta invitación de guíense por lo que pide la población, no por sus propias ambiciones de poder y por sus propios proyectos políticos. Sí, desde luego, lo hemos dicho, en este espacio, no jueguen con la inteligencia del ciudadano, ¿no? La verdad es que el ciudadano hoy en día, pues, tiene tiene acceso a mucha información. Volvemos a lo mismo, a un exceso de información incluso. Sí. Pero el día a día está ahí presente, está vigente, percibe seguridad, inseguridad, movilidad, problemas con el tema de los servicios básicos o los servicios que el 115 le mandata al municipio. Se percibe esta privatización silenciosa de los servicios públicos. ¿Cuántos desarrollos privados? Pues ya el ciudadano tiene que pagar sí, por las condiciones en que está, ¿no? ¿Quieres que se vea bonito los prados? Pues hay que pagar para podar. ¿Quieres que haya seguridad y que te levanten la pluma cuando llegas? Pues hay que pagar. ¿Quieres que la basura pase 2 o 3 veces a la semana? Pues hay que pagar. Entonces, todos estos elementos de la privatización silenciosa de los servicios es algo que el municipio pues parece sentirse cómodo, ¿no? Hoy vemos que las votaciones de los cabildos pues van más en pro de autorizar nuevos asentamientos humanos, nuevos desarrollos, que preocuparse pues cómo vas a solucionar, atender. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Es preferible ya concesionar, sí, claro, que atender, ¿no? Y finalmente el municipio dice, bueno, pues es que sale más barato que la concesionemos a que nosotros lo hagamos. Pues entonces va a llegar un momento donde el municipio se convierte ya en un gerente de la ciudad, más que en un gobierno que debiera de estar atento a lo que la población necesita. Y eso encarece la vida pública, pero además
podrían estar a favor o en contra según el esquema socioeconómico y político que le interese a la gente, ¿no? O sea, más favor a un Estado protector o más favor a un neoliberalismo capital. Pero lo que creo que sí es ofensivo, y lo acabas de decir muy bien y hay que reiterarlo, es que no nos quieran chamaquear, ¿no? No nos quieran hacer tontos, lo cual me permite cerrar con decir, pues es que es bien importante que no quieran insultar nuestra inteligencia, por lo tanto, pensar, como decíamos al inicio, también es un acto político, y pensar en decirlo, pensar en voz alta, pensarlo con voz propia, ¿no? Muchas gracias por seguirnos, Roberto. No, pues está dicho, ¿no? Pues muchas gracias a todos y pues nos vemos en la siguiente emisión de Con Voz Propia. Hasta luego, amigos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y cualquier comentario los iremos comentando acá, porque al final de cuentas la voz propia es la voz de ustedes. Muchas gracias. Gracias.